Evangelio de hoy. Viernes 23 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, versículo 13 al 19. Luego subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades. Y para echar fuera demonios. A Simón, al cual puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. A estos les puso por sobrenombre Boanerges. Que significa, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo. A Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el celote. Y a Judas Iscariote, el que también le entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llamado de los discípulos. En este pasaje del Evangelio de Marcos, nos encontramos con un momento crucial en el ministerio de Jesús. Después de una serie de eventos en los que ha sanado a muchos, expulsado demonios y enseñado con autoridad, Jesús se retira a un monte y llama a los que él quiere. Este pasaje marca el comienzo de un momento significativo. La elección de los 12 apóstoles. La decisión de llamar a estos hombres no fue arbitraria, sino que tuvo un propósito profundo. Jesús, en su sabiduría divina, escoge a aquellos que serán sus testigos más cercanos. Los que compartirán su misión. Los que estarán con él en los momentos más importantes de su vida y, a través de ellos, el mensaje de salvación se extenderá por todo el mundo. Esta elección no solo es un acto de gracia, sino también un acto de confianza. De confianza en el corazón y la disposición de aquellos que él escoge para llevar su mensaje. El llamado de los discípulos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vocación cristiana. Jesús sigue llamando hoy a cada uno de nosotros a ser parte de su obra redentora en el mundo. Al igual que los apóstoles, todos somos llamados a seguirle y a responder a su invitación de manera generosa y fiel. Este llamado no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disponibilidad y disposición para dejar que él obre en nosotros. Jesús no busca a los más sabios ni a los más poderosos, sino a aquellos que, como los apóstoles, están dispuestos a escuchar su voz y seguirle. La elección divina, un acto de gracia y no de mérito. Es importante detenernos a reflexionar sobre el hecho de que Jesús llama a los discípulos a los que él quería. Esta frase nos recuerda que la vocación cristiana no depende de nuestros méritos personales, de nuestros logros o de nuestra preparación, sino de la gracia divina. Los apóstoles no eran hombres perfectos. No eran modelos de santidad en ese momento. De hecho, a lo largo de los evangelios, vemos que a menudo fallan. Tienen dudas, y son impulsivos. Sin embargo, Jesús los escoge, no por sus virtudes, sino por su disponibilidad para seguirle. Esto es un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Pues no necesitamos ser perfectos para seguir a Cristo. Solo necesitamos estar dispuestos a ser transformados por Él. La elección de los discípulos es también una manifestación del amor de Dios por la humanidad. A través de estos hombres imperfectos, Jesús lleva a cabo la obra de la salvación. La gracia de Dios no se limita a aquellos que parecen ser lo suficientemente buenos o capaces,
sino que se extiende a todos, especialmente a los que están dispuestos a seguirle con humildad y fe. Este pasaje nos recuerda que la vocación cristiana es un don, no algo que podamos ganar o merecer, sino algo que Dios nos da gratuitamente. El monte, un lugar de encuentro con Dios. El hecho de que Jesús se retire al monte para llamar a sus discípulos tiene un significado simbólico profundo. En la tradición bíblica, el monte es un lugar donde Dios se encuentra con su pueblo de manera especial. En el Antiguo Testamento, Moisés sube al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, y Elías se encuentra con Dios en el monte Horeb. El monte es un lugar de revelación, de encuentro divino. Jesús, al retirarse al monte, nos muestra que la llamada de Dios es un encuentro íntimo. Un momento de revelación en el que Él nos invita a compartir su misión. Este acto de retirarse al monte también simboliza la necesidad de retirarnos del ruido y las distracciones del mundo, para escuchar la voz de Dios, para discernir su voluntad y para recibir su gracia. Hoy, este llamado al monte se repite en nuestra vida espiritual. Jesús nos invita a retirarnos de las ocupaciones cotidianas, de las preocupaciones y de las distracciones que nos alejan de Él, para escuchar su voz y discernir su voluntad. El encuentro con Cristo no siempre ocurre en los momentos más obvios, sino en esos espacios silenciosos y apartados, donde nuestra alma puede estar en comunión con Él. Así como los apóstoles escucharon la llamada de Jesús en el monte, también nosotros estamos llamados a retirarnos a lugares de oración y reflexión, donde podemos experimentar la presencia de Dios y responder a su invitación. La misión de los apóstoles, ser testigos y mensajeros. Cuando Jesús llama a los 12, lo hace con un propósito claro, para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar. Esta misión tiene dos dimensiones esenciales. En primer lugar, ser discípulos de Jesús significa estar con Él. Jesús no llama a los apóstoles para que sean simplemente sus enviados, sino para que vivan en una relación cercana y personal con Él. Estar con Jesús implica caminar a su lado, compartir su vida, escuchar sus enseñanzas, ser testigos de sus milagros y, sobre todo, aprender de Él. Es en este estar con Jesús donde se forma la verdadera identidad del discípulo. No se trata solo de hacer cosas por Jesús, sino de ser transformados por Él. La segunda parte de la misión de los apóstoles es ser enviados a predicar. La vocación cristiana siempre tiene una dimensión apostólica. Al igual que los apóstoles, todos los discípulos de Cristo estamos llamados a ser mensajeros del Evangelio, a anunciar el reino de Dios con nuestras palabras y nuestras acciones. Este llamado a la predicación no se limita a los apóstoles originales, sino que se extiende a todos los cristianos. Cada uno de nosotros, según nuestra vocación particular, tiene una misión en la que está llamado a ser testigo de la verdad del Evangelio. Ya sea en nuestras familias, en el trabajo, en la comunidad o en cualquier otro ámbito de la vida. Todos estamos llamados a llevar el mensaje de Cristo al mundo, con valentía y humildad. La selección de los 12, un acto de confianza y de formación. La elección de los 12 apóstoles es un acto de confianza por parte de Jesús.
Al elegir a estos hombres, Él no solo les da una misión, sino que también confía en ellos. A pesar de sus imperfecciones, los apóstoles eran hombres comunes, con sus propios defectos, debilidades y dudas. Algunos de ellos eran pescadores, otros recaudadores de impuestos, y otros eran conocidos por sus impulsos y temperamentos fuertes. Sin embargo, Jesús los escoge, porque ve en ellos algo más que sus limitaciones humanas. Él ve su potencial, su capacidad para ser transformados por su gracia y su disposición para seguirle. La elección de los 12 apóstoles también nos enseña que la misión cristiana es un proceso de formación constante. Jesús no solo los llama para ser sus enviados, sino para ser sus discípulos. Esto implica un proceso de aprendizaje, de purificación, de madurez espiritual. Al estar con Jesús, los apóstoles no solo reciben instrucciones, sino que son testigos de su vida, de su amor, de su obediencia al Padre. En este proceso, ellos también aprenden a vivir según los valores del reino de Dios. El amor, el perdón, la humildad, la paciencia, la generosidad. Este proceso de formación es esencial para toda vocación cristiana, porque nos recuerda que no somos enviados a predicar un mensaje que no hemos vivido. La predicación del Evangelio debe estar basada en una vida transformada, en la vivencia de los principios que Cristo nos enseña. La importancia de la diversidad en el llamado. Es significativo que Jesús escoja a un grupo tan diverso de hombres para ser sus apóstoles. Entre los 12, había personas con diferentes características, antecedentes y personalidades. Algunos, como Pedro, eran impulsivos y apasionados, mientras que otros, como Mateo, eran recaudadores de impuestos, considerados traidores por muchos. La diversidad de los apóstoles es un reflejo de la universalidad del llamado de Cristo. El reino de Dios no está limitado a un grupo selecto de personas, sino que está abierto a todos, sin importar su origen, su estatus social o su historia personal. Este mensaje es especialmente relevante en nuestra época, cuando las divisiones sociales, políticas y culturales son tan marcadas. Jesús nos llama a construir un reino de unidad, donde la diversidad sea una bendición y no una barrera. Esta diversidad también es un recordatorio de que Dios puede llamar a cualquier persona, independientemente de su pasado o de sus defectos. No importa lo que hayamos hecho antes o las luchas internas que enfrentemos. Jesús nos llama a todos a ser parte de su obra redentora. Cada uno de nosotros tiene un papel único en la misión del reino de Dios. Y nuestra diversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para reflejar la riqueza del amor de Dios en el mundo. El llamado a ser discípulos y misioneros es inseparable. No podemos ser verdaderos discípulos de Jesús si no estamos dispuestos a compartir su mensaje con los demás. La misión no es una opción dentro de nuestra vida cristiana, sino que es una parte fundamental de ella. Como discípulos de Cristo, estamos llamados no solo a seguir sus enseñanzas y a vivir su ejemplo, sino a ser instrumentos de su amor y de su salvación para el mundo. Esto implica salir de nuestras zonas de confort, hablar con valentía sobre la fe,
y vivir de manera coherente con lo que creemos, llevando a cabo una vida que refleje los valores del reino de Dios. Este llamado misionero no es algo reservado para unos pocos elegidos, sino que es un llamado universal a todos los cristianos. La vida cristiana debe ser, por naturaleza, misionera. Jesús nos llama a ser luz del mundo y sal de la tierra, lo que significa que debemos llevar la luz del Evangelio donde quiera que vayamos, en nuestras familias, comunidades, lugares de trabajo y en cualquier espacio en el que vivamos. La misión de los apóstoles comienza con un seguimiento cercano a Jesús, pero también se extiende a los demás, con el objetivo de llevar la buena noticia del reino de Dios a todas las naciones. Este mismo llamado se extiende a todos los cristianos hoy. No somos llamados solo a recibir la salvación para nosotros mismos, sino a ser colaboradores en la expansión del reino de Dios. La disponibilidad de los apóstoles, la respuesta a la llamada. Es significativo que los apóstoles respondieran inmediatamente al llamado de Jesús. En el caso de los primeros discípulos, vemos que dejaron todo para seguir a Jesús. Sus redes, sus trabajos, sus casas, y muchas veces, su propio confort. Esta disponibilidad es un componente esencial de la vocación cristiana. El llamado de Jesús exige una respuesta radical, que no se basa en la comodidad o en las expectativas personales, sino en una entrega total a la voluntad de Dios. La respuesta de los apóstoles no fue una respuesta superficial o vacía, sino una respuesta profunda que involucraba sacrificio, renuncia y un cambio radical en su vida. El hecho de que Jesús haya llamado a hombres tan ordinarios como pescadores y recaudadores de impuestos nos muestra que no se trata de cuán perfectos o preparados estemos, sino de nuestra disponibilidad para seguirle. Los apóstoles no eran hombres sin defectos ni fallos. A lo largo del Evangelio, vemos cómo cometieron errores y lucharon con su fe. Sin embargo, su disponibilidad para seguir a Jesús y aprender de él les permitió ser transformados. De igual manera, nosotros somos llamados a ser disponibles, a poner nuestras vidas en las manos de Cristo y permitir que Él nos moldee según su voluntad. El proceso de formación, aprender a vivir el reino de Dios. Ser discípulo de Jesús implica un proceso de formación constante. Los apóstoles fueron llamados no solo para seguir a Jesús, sino también para ser formados en su enseñanza y en su misión. Este proceso de formación fue un camino largo, que requirió paciencia, obediencia y apertura de corazón. A lo largo de su tiempo con Jesús, los apóstoles experimentaron las enseñanzas del Maestro, vieron sus milagros y fueron testigos de su amor y su sacrificio. En este proceso, aprendieron a ver el mundo desde la perspectiva del reino de Dios, a reconocer las prioridades divinas y a entender lo que significa vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Este proceso de formación es algo que nunca termina para el discípulo. Aunque los apóstoles recibieron una formación directa de Jesús, nosotros también somos llamados a un proceso continuo de crecimiento en la fe, en la comprensión de las Escrituras y en la práctica de la vida cristiana. La formación cristiana
no solo sucede en momentos de oración o de reflexión, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. En cómo tratamos a los demás. Cómo vivimos nuestra relación con Dios. Cómo buscamos la justicia y la paz. Y cómo nos hacemos instrumentos de su amor y de su verdad en el mundo. La importancia de la comunidad cristiana. Es importante resaltar que, en este pasaje, Jesús no llama a los discípulos de manera individual y aislada. Él escoge a 12, creando una comunidad. La misión cristiana, entonces, no se vive en solitario, sino en comunidad. El seguimiento de Jesús no es un viaje solitario, sino uno que se hace en compañía de otros, que comparten el mismo llamado y la misma misión. Los discípulos de Jesús formaron una comunidad que se apoyaba mutuamente, que compartía los mismos ideales y que trabajaba unida para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. De la misma manera, hoy en día, la comunidad cristiana sigue siendo esencial para el crecimiento y la misión de la Iglesia. El llamado a ser discípulos y misioneros es un llamado a vivir en comunión con otros hermanos y hermanas en la fe. La comunidad cristiana es un lugar donde se puede encontrar apoyo, donde se puede crecer juntos y donde se puede compartir la experiencia de seguir a Jesús. En el contexto de esta comunidad, cada uno tiene un papel único y esencial que desempeñar. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene dones y talentos que contribuir al bien común. El llamado a ser discípulos y misioneros no solo nos invita a seguir a Jesús personalmente, sino también a compartir la vida cristiana con otros, a vivir en unidad y armonía como cuerpo de Cristo. El poder del testimonio personal. Uno de los aspectos más impactantes del llamado de los apóstoles es que, a pesar de sus limitaciones y debilidades, ellos se convierten en los principales testigos del mensaje de Jesús. A lo largo de los evangelios, vemos cómo los apóstoles, a pesar de sus dudas, miedos y fallos, son los que, al final, llevarán el mensaje de Jesús al mundo. La elección de estos hombres muestra que, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios puede usar nuestras vidas para llevar a cabo su obra. El testimonio personal de cada uno de los apóstoles, basado en su experiencia directa con Jesús, fue un testimonio poderoso que alcanzó a muchas personas. Hoy, al igual que los apóstoles, estamos llamados a ser testigos del Evangelio a través de nuestras propias vidas, a través de lo que hemos experimentado y aprendido en nuestra relación con Cristo. El testimonio cristiano no siempre se expresa a través de grandes discursos o actos heroicos, sino en la vida cotidiana. El testimonio más poderoso que podemos dar es el testimonio de una vida transformada por Cristo, una vida que refleja su amor, su perdón y su gracia. Nuestra misión no es solo predicar con palabras, sino también vivir con coherencia, mostrando con nuestras acciones el amor que hemos recibido de Dios. Cada uno de nosotros, a través de nuestra vida diaria, tiene la oportunidad de ser un testigo del Evangelio, de llevar la luz de Cristo a las personas que nos rodean. La llamada universal al seguimiento de Cristo. El llamado de Jesús a los 12 apóstoles es un recordatorio de que el seguimiento de Cristo no está limitado a un grupo selecto de personas,
sino que es un llamado universal. Jesús no escoge a los 12 porque sean los más sabios o los más poderosos, sino porque Él los llama, los elige y les da un propósito en su plan de salvación. Este llamado se extiende a todos, sin excepción. Cada uno de nosotros tiene un lugar en el reino de Dios y una misión que cumplir. No importa quiénes somos o de dónde venimos. Lo importante es nuestra disposición para seguir a Jesús, para dejar que Él transforme nuestras vidas y para ser parte de su obra redentora. El llamado a seguir a Cristo no es solo una invitación a unirse a una comunidad religiosa, sino una invitación a participar activamente en la expansión del reino de Dios. Al igual que los apóstoles, nosotros somos llamados no solo a ser discípulos, sino a ser misioneros, a llevar el mensaje de salvación a todas las personas que nos rodean. Cada cristiano tiene un papel único y esencial que desempeñar en la misión de la Iglesia. Jesús nos llama a seguirle, a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y a ser testigos de su amor y su verdad en el mundo. Este llamado no es solo una vocación personal, sino una llamada a ser parte de algo más grande, algo eterno, el reino de Dios. El desafío del seguimiento radical. El llamado a seguir a Jesús es un desafío radical, que no siempre se entiende completamente en su magnitud. En este pasaje, Jesús no les ofrece a los apóstoles una vida fácil ni una misión sencilla. El seguimiento de Cristo implica un despojo total de lo que creemos que es esencial para nuestra seguridad y estabilidad. Un abandono de las viejas formas de pensar y vivir, para abrazar algo completamente nuevo. La respuesta de los apóstoles al llamado de Jesús nos invita a reflexionar sobre cuánto estamos dispuestos a renunciar por el reino de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a seguir a Cristo no solo en los momentos de bienestar, sino también en los momentos de sacrificio, dificultad y contradicción. Este seguimiento radical no es algo que se puede tomar a la ligera. Jesús no llama a los discípulos a un compromiso superficial, sino a una entrega total de su vida a la causa del reino. Esto requiere de un coraje y una fe profundos. Una fe que está dispuesta a seguir a Jesús incluso cuando el camino se vuelva oscuro o desafiante. Este desafío implica algo más que una decisión temporal o circunstancial. Es una elección que afecta cada área de nuestra vida. Cuando Jesús llama a los apóstoles, les está pidiendo que abandonen su viejo modo de vida. Dejen sus trabajos, sus seguridades y su forma habitual de vivir, para seguir un camino que no conocen completamente. Esta es una de las mayores lecciones que podemos aprender del ejemplo de los apóstoles. El seguimiento de Jesús requiere una disposición a ser transformados, a dejar atrás todo lo que pensábamos que necesitábamos para encontrar algo mucho más grande. Nos invita a poner en sus manos todo lo que somos, confiando en que, aunque no siempre comprendamos los detalles de lo que está por venir, Él nos guiará a una vida más plena y satisfactoria. La naturaleza de la misión apostólica, anunciar el reino de Dios. La misión de los apóstoles no es una misión aislada. Es parte de un plan divino más grande. Jesús no los llama solo para acompañarle en su vida, sino para llevar su mensaje a otras personas. La misión de los apóstoles es, por tanto, un anuncio del reino de Dios.
Este reino no es simplemente un lugar o una institución, cronómetro, sino una realidad que comienza a gestarse en los corazones de aquellos que siguen a Jesús y viven según sus enseñanzas. El reino de Dios es la restauración del orden divino sobre el caos del pecado y la muerte, y los apóstoles son llamados a ser sus primeros testigos. En su vida diaria, los apóstoles deben reflejar los valores del reino, mostrando a través de sus palabras y acciones qué significa vivir bajo el señorío de Cristo. El llamado de los apóstoles es, entonces, una invitación a ser mensajeros de una buena noticia, que Dios está actuando en el mundo para traer salvación y redención. Para nosotros hoy, este llamado sigue siendo el mismo. Como cristianos, estamos llamados no solo a vivir nuestra fe de manera privada, sino a ser testigos del reino de Dios en el mundo. Esto implica, primero, vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, pero también compartir activamente esta buena noticia con aquellos que nos rodean. La misión apostólica no es un trabajo exclusivo de aquellos que ocupan posiciones de liderazgo en la Iglesia, sino que es el mandato de todos los cristianos. Cada uno de nosotros tiene un papel en la expansión del reino de Dios, ya sea a través de nuestras palabras, nuestras acciones o la forma en que vivimos nuestra vida cristiana. Como discípulos de Jesús, nuestra vida debe ser un reflejo de la verdad y el amor del reino que Él vino a establecer. El valor de la perseverancia en la misión. El camino de los apóstoles no fue fácil, y la misión que Jesús les encomendó tampoco lo fue. A lo largo de su vida, los apóstoles enfrentaron persecución, rechazo y dificultades. Algunos incluso perdieron la vida por causa del Evangelio. El llamado de Jesús no es un llamado a una vida sin desafíos, sino a una vida que, a pesar de los sufrimientos y dificultades, tiene un propósito eterno. Los apóstoles, al seguir a Jesús, fueron testigos de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Pero esta victoria vino a través de un camino de sacrificio, sufrimiento y cruz. Este ejemplo de perseverancia es fundamental para nosotros hoy. Vivir como cristianos en un mundo que a menudo se opone a los valores del Evangelio requiere de mucha perseverancia. En momentos de dificultad, podemos sentir que nuestra fe es puesta a prueba, pero es precisamente en esos momentos que somos llamados a mantenernos firmes en el seguimiento de Cristo. La perseverancia en la misión cristiana no solo es una cuestión de resistencia, sino de confiar plenamente en que, a través de los desafíos y las pruebas, Dios está obrando algo bueno en nosotros. Los apóstoles nos enseñan que el sufrimiento por el reino de Dios tiene un valor eterno, y que nuestra fidelidad en medio de la dificultad es testimonio del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. El modelo de liderazgo de Jesús. Otro aspecto relevante de este pasaje es el modelo de liderazgo que Jesús presenta a través de su elección de los apóstoles. Jesús no escoge a los 12 porque sean los más poderosos, influyentes o preparados, sino porque tiene la visión de lo que ellos pueden llegar a ser si se dejan transformar por Él. Jesús no ejerce su liderazgo de una manera autoritaria ni opresiva, sino como un servidor, un líder que enseña, guía, acompaña y, finalmente, se sacrifica por sus seguidores. Este modelo de liderazgo es radicalmente diferente a los modelos de poder y autoridad que a menudo encontramos en el mundo.
Jesús muestra que el verdadero liderazgo cristiano se basa en el servicio, la humildad y la entrega desinteresada. Los apóstoles, al seguir a Jesús, son invitados a asumir este mismo estilo de liderazgo, no como una forma de dominar a los demás, sino como una forma de amar y servir a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. Este modelo de liderazgo es un desafío para nosotros hoy, especialmente en un mundo que a menudo valora el poder, el control y la autoridad. Como cristianos, estamos llamados a ser líderes que siguen el ejemplo de Cristo, que lideran no para imponer, sino para servir. Este tipo de liderazgo se refleja en cada aspecto de nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad. Jesús nos llama a ser líderes humildes, que buscan el bienestar de los demás antes que el propio, y que siempre ponen al servicio de los demás los dones y talentos que Dios les ha dado. El misterio de la vocación cristiana. El pasaje de Marcos 3 nos invita a reflexionar sobre el misterio profundo de la vocación cristiana. Al igual que los apóstoles, cada uno de nosotros ha sido llamado a seguir a Cristo. Pero este llamado es un misterio que trasciende nuestra comprensión humana. Jesús nos llama no porque seamos perfectos o completos, sino porque Él quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. La vocación cristiana es una llamada a participar en el misterio de la salvación, a ser instrumentos de la gracia de Dios en el mundo. No se trata solo de cumplir una misión, sino de ser transformados por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Este misterio de la vocación se hace presente en cada uno de nosotros de manera única. Puede que no siempre comprendamos completamente el propósito de Dios para nuestras vidas, pero al seguirle con fe, descubrimos poco a poco su plan divino. Así como los apóstoles fueron llamados a ser testigos de la vida y misión de Jesús, nosotros también somos llamados a ser testigos del amor, la misericordia y la verdad de Cristo en el mundo. Este misterio nos invita a confiar plenamente en el plan de Dios para nuestra vida, sabiendo que, aunque no siempre entendamos los caminos por los que nos lleva, Él tiene un propósito eterno y divino para nosotros.